buen colombiano. Buenos días, soy Ruth Borges y estamos en Historias de la Historia. Nuestro programa de hoy se llama Hablemos de Patrimonio. ¿Por qué razón? Porque estamos en el mes de patrimonio y debemos conocer algunas interesantes actividades que desarrollan compañeros o personas que están dedicadas o que se dedican a trabajar en pro del rescate de la memoria histórica y de la historia del patrimonio. Quiero contarles además que nuestro trabajo de las últimas 2 décadas en pro de la historia y del patrimonio tuvo reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura y en la convocatoria Comparte lo que somos. Así que estamos muy complacidos y este es un motivo que nos impulsa a trabajar, a seguir trabajando por este patrimonio y la recuperación de la historia de ese patrimonio. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Para nuestro programa de hoy nos acompañan representantes de nuestros queridos municipios de Funza y Tenjo. Entonces, hablemos de patrimonio y conozcamos a nuestros invitados. Gustavo Forero, de Tenjo, licenciado en Artes Plásticas y Visuales, con especialización en Gestión Cultural Creativa, docente en Educación Artística, formador de teatro y coordinador de escuelas de formación. En los últimos 15 años se ha desempeñado en esta labor y además es el coordinador en el grupo de vigías de patrimonio de Tenjo. Fernando Romero Hernández, de Funza, periodista de la Universidad Los Libertadores, especialización en periodismo cultural en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, amplios estudios sobre la cultura muisca, entre otras especializaciones. Con más de 20 años de experiencia en el sector público en el ámbito cultural. Como jefe de prensa del Centro Cultural Bacatá, cofundador del Festival de Arte y Cultura Saquezazipa, creador y coordinador de la Cátedra Funzana, integrante del Grupo de Vigías de Patrimonio de Funza y director del programa Encarretados, que emite actualmente por radio y plataformas TIC, y también ganador en esta misma convocatoria de Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Entonces felicitamos a nuestro compañero Fernando Romero. También nos acompaña Roberto Carlos Santo Domingo, de Tenjo, profesional universitario de la Secretaría de Desarrollo Educativo de la Alcaldía de Tenjo. Así que, señores invitados, bienvenidos. Gracias por participar en este programa. Bueno, como vamos a hablar de patrimonio, definamos patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Bueno, yo tengo aquí, para mí, el patrimonio es la memoria del territorio. Entonces, ustedes, señores, ¿qué opinan de la memoria del territorio como definición del patrimonio? Cedemos entonces la palabra a Fernando Romero, de Funza. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Historias de la Historia. Muy buenos días, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también cordial para mi amigo Gustavo y a Roberto Carlos por acompañarnos en este importante espacio. Y precisamente en el mes del patrimonio, pues hay muchas actividades, hay mucho dinamismo, no solamente en Sabana Centro, sino Sabana Occidente, y pues eso hace parte importante de ese trabajo que se adelanta en Cundinamarca. Pues voy a ser así muy contundente en el compartir pues con ustedes la experiencia, para que Ruth por favor me habilites pantalla, entonces para compartirles algo muy sencillo pues del esquema que tenemos desde el área de patrimonio del Centro Cultural Bacatá, hablándolo desde lo público, desde la parte institucional. Entonces se ha hecho un trabajo bastante interesante. Asimismo, pues el reconocimiento del trabajo privado, que es importante desde fundaciones, desde organizaciones,
que también adelantan un trabajo que tiene un impacto grande en el municipio. Aquí pues lo central y lo bueno es que yo estoy en las dos partes, ¿no? Estoy desde lo público y desde lo privado. En esta parte pues nosotros, hablándolo ya directamente desde el Centro Cultural Bacatá, tenemos nuestra área de patrimonio del Centro Cultural Bacatá. En esta parte pues estamos bajo la coordinación del Centro Cultural Bacatá, el maestro Juan David Barbosa Silva, con una trayectoria importante desde la danza, desde la investigación, y ya desde el área de patrimonio estamos con el arqueólogo Jairo Huaqueta. Ya en el área de patrimonio pues tenemos estos ejes que vemos en pantalla, el eje de archivo histórico, que en sí empezó a coger fuerza desde el año pasado, gracias también al apoyo de Vigías del Patrimonio. Ahí hicimos un trabajo transversal. Vigías del Patrimonio pasó un proyecto para hacer un rescate de algunos documentos y el Centro Cultural Bacatá pues le empezó a abrir como un espacio físico al archivo histórico. No sé si en otros municipios, pero a nosotros también nos pasó que había mucho texto, mucho documento por allá guardado en almacén de la administración. Pues aquí hicimos un ejercicio a partir del año pasado y rescatamos una cantidad de textos importantísimos que hemos cogido ahí sí con pinza, porque no se pueden coger de otra manera, tan sensibles desde, hemos encontrado desde 1920, encontramos un documento de 1882 y según ya el coordinador pues, del archivo histórico, que es Fernando Cao, se han encontrado unos documentos, pero súper delicados, pero ese ha sido el avance. Ya desde el eje de patrimonio inmaterial y mesa de saberes ancestrales se ha hecho una dinámica importante frente a hacer esas entrevistas que a veces uno deja esperar, pero ya hemos recopilado un promedio de 20 a 25 entrevistas, más que todo a adultos mayores, que son los que tienen esa sabiduría y ese conocimiento del municipio, y la mesa de saberes ancestrales lo hace más que todo desde el enfoque ancestral precisamente de esa riqueza muisca y de la riqueza de los campesinos. Entonces ahí, en estos primeros pasos de este eje, se ha hecho es a través de ese conocimiento de las plantas, de las hierbas, que nos parece como tan trascendental y que es de la vida cotidiana. O sea, ya al llegar a una casa y pedir una agua aromática natural, no de bolsita, ya es de la vida cotidiana y eso es patrimonio. Entonces la vida, la misma gente se da cuenta que vive el patrimonio y esto es importante, que no es patrimonio allá el concepto académico lejano y frío, sino es de nuestra vida, de lo que estamos haciendo del día a día. Ya lo que es el proyecto Eje Proyecto Museo, pues es el gran reto. ¿Sí? FUNSA está ávido de hacer un museo con tanta riqueza. Pues tenemos el Museo Religioso, que es más privado, eso lo maneja la casa, la parroquia Santiago Apóstol, pero ya con esta administración se le apuntó al museo. Lo más probable es que quedemos donde hoy actualmente es la sede, la Casa Colonial, donde queda el Centro Cultural Bacatá. Pues nosotros ya estamos construyendo, ya vamos en el 50% del complejo cultural, entonces vamos a aprovechar esa casa, ya que estamos en el marco histórico patrimonial de FUNSA. Y este último eje de cátedra funsana, que es el que yo dirijo, pues este ejercicio sí ya llevamos desde el 2016. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues directamente es como un contraste de todas las investigaciones que se hacen. Por eso comparto más que todo del monumento Muisca, porque tiene tantas visiones, tiene tantas investigaciones, también tantas miradas. Y pues Cátedra Funsana lo que hace es eso para no quedarnos desde una sola visión. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos desde el patrimonio, no solamente desde FUNSA, sino a nivel nacional, que nosotros simplemente
compartimos ese conocimiento y la gente lo adopta desde su perspectiva, desde su sensibilidad, para no coartar quizás esas investigaciones, lo que nos pasa acá. Hay mucha gente que nos dice, no, esa es la diosa Bachué, y otros no, ese es el Zipa, y otros no, ese no es un Zipa, ese es un cacique, y no, esa no es original. Entonces todas esas perspectivas se respetan, pero lo más importante es llegar a ese diálogo que es lo que estamos haciendo acá, el diálogo patrimonial que finalmente nutre esa historia, y más Funza siendo el centro del cacicazgo, del cipazgo. Estamos hablando hace más de, pues hay unos que dicen, no, 600 años, otros 1000 años. Eso también es lo rico de profundizar esa parte histórica, pero ahí está el reto, definitivamente desde el Centro Cultural Bacatá, cogiendo desde nuestro propio nombre, es la apropiación cultural que debemos tener en nuestros municipios, y que definitivamente la cultura muisca, si lo vamos a coger como referente, nos sorprende todos los días estamos aprendiendo, y es una hermandad patrimonial, porque precisamente, y gracias a Ruth por este ejercicio, nos hermana y nos une mucho más con los municipios de Sopó, de Tenjo, de Zipaquirá, de todos los municipios de Cundinamarca que tienen que ver con, esta, con esta propuesta. Y ya pues lo que yo les decía, hay unos ejercicios importantes también desde la independencia, y pues yo lo manejo desde Encarretados, que es una propuesta también del rescate y el ánimo patrimonial, y tenemos espacios virtuales en donde Cundinamarca Cultural precisamente destaca todo ese trabajo cultural, y ahí pues Ruth indirectamente también ha estado participando en este bonito espacio, y todos esos procesos que vive día a día Cundinamarca, pues damos ese espacio. Y ya un poco más grande, que es Colombia Cultural, en donde tenemos la posibilidad de hablar con todos nuestros hermanos de la región pacífica, de la Atlántica, de los llanos orientales, de toda esta región andina, y es más, hasta de San Andrés y Providencia. Entonces, creemos que este ejercicio que hacemos desde FUNSA también es una invitación para que todos podamos hacerlo, no solamente de las directrices públicas, que quizás, entre comillas, es una obligación del Estado, sino también que tengamos unas iniciativas propias desde la independencia. Esa es la invitación, y que sigamos viviendo el patrimonio que a todos nos pertenece. Gracias, gracias Fernando. Están muy interesantes, por ejemplo, esos ejes temáticos y toda esa gran actividad que se desarrolla en FUNSA. Bueno, y es que tenía que ser ejemplar, puesto que es la cuna la cuna de, como la dicen, la Villa Imperial, FUNSA la Villa Imperial. Y además tanta historia como tiene, a FUNSA se la ha honrado desde el mismo en la presidencia del general Santander, que en esa época es vicepresidente. Recordemos que allí se hizo la primera obra de teatro, el primer homenaje a la Pola, en 1821, bueno, si no estoy mal, el general Santander se trasladó con todo su gabinete a conmemorar allí la ejecución de la Pola, justamente en FUNSA, para honrar también a FUNSA, al Bacatá, al Bogotá de entonces, por un lado, y por otro lado, pues bueno, siendo la sede, o también era la sede de gobierno del CIPA. Entonces, bueno, entre tantas otras historias, Fernando, otra pregunta, y todas estas son, esto es política pública del municipio, o son proyectos que ustedes pasan a cultura? ¿Cómo se hace toda esta gran actividad? Cuéntenos, a ver si nosotros aprendemos un poco, así como rápido, que sabemos que estás con un tiempo medido. Bueno, sí, esto es política pública. Ya en la organización del área de patrimonio ya está establecido a través de estos ejes. Y es más, desde la política pública ya está planteado desde el plan de desarrollo. Por ejemplo, las metas, la meta más grande
de impacto social la tenemos nosotros, el eje Cátedra Funzana, y les cuento así muy rápidamente. La meta de este plan de desarrollo, de este cuatrenio, es llegar a más de 30.000 habitantes. Para este año, pues según las cuentas, este primer año tendríamos que llegar a 7.500. Y hasta la fecha, les cuento con mucha alegría, a pesar de la virtualidad y a pesar de la pandemia, ya vamos en 6.820 personas sensibilizadas de manera virtual con Cátedra Funzana. Entonces, todos los ejes van de la mano como metas transversales del plan de desarrollo, y esto es importante para que no solamente se quede dentro de propuestas, que es importante, porque esto también se enlaza con los estímulos que puede trabajar el Centro Cultural Bacatá a través de emprendimiento. Pero esto ya es en materia pública, esto ya es un tema público, por lo tanto ya es un compromiso, entonces hay que hacerlo o hay que hacerlo. Y como lo decía su merced, pues el municipio lo merece, y además la exigencia que tenemos desde esa vitrina histórica que tanto tenemos y que tenemos que también compartir y mostrar para Cundinamarca y para el mundo. No, fantástico, fantástico, Fernando. Deberíamos empezar a pensar también cómo nuestros municipios que son hermanados, porque, a ver, los datos arqueológicos de nuestros arqueólogos, de nuestros antropólogos, que son los eruditos en la materia, que son los que rescatan todo este legado muisca que nos dejaron, ellos calculan que los muiscas en sí como muiscas están más o menos desde el año 700, ¿no? De pronto un poco más allá, un poco más acá. Entonces, pues sí que tienen más de 1000 años de poblar toda esta sabana, de dejarnos un legado. Entonces, ellos que estudian, pues nosotros deberíamos ser hermandados, porque antes esto fue solo un territorio, el Zipazgo. No sé, crear como un intercambio, crear como, no sé, un emprendimiento que tú estabas diciendo, ya ver cómo vamos a Tenjo, cómo vamos otra vez a Funza, cómo de allá vienen acá, que todos tenemos una riqueza cultural, una historia patrimonial increíble. ¿Qué opinas de? Es como una propuesta que dejo ahí sobre la mesa. Pues mira que precisamente con nuestro coordinador de patrimonio, él como arqueólogo, ya pidió un material que avanzó en esos estudios arqueológicos precisamente de la Universidad Nacional y con el ICANN. Y gracias a esa gestión, pues lo vamos a tener en el museo, sí, en el museo, en el proyectado museo, y es una muestra que data de 10.000 años ya excavado aquí en Funza. Entonces eso nos va a dar una importancia de lo que su merced dice. Eso nos une mucho porque pues otros municipios han tenido la posibilidad de hacer esos rescates. Quizás Funza pues por su planicie y también porque fue uno de los municipios o de los territorios más saqueados, pues casi no se encontraba. Pero sí, ya hay el primer paso, y esto nos motiva a que el museo que vamos a tener va a tener esa sección arqueológica que es tan indispensable para hacer ese reconocimiento de lo muisca, del muisca tardío y del periodo anterior, que también tuvimos recolectores y toda esta era tan espectacular que lo sorprende a uno. Sí, señora. Sí, sí, es increíble. Pues qué bueno, yo los felicito también por ese museo que al fin es un proyecto, pero con estas políticas públicas que se están desarrollando en Funza, pues seguramente lograrán hacerlo realidad este museo. Listo, muchas gracias Fernando por contarnos esas experiencias. Aprenderemos, en los demás municipios trataremos de que nuestros mandatarios también diseñen políticas públicas efectivas con resultados, ¿no? Porque es que, bueno, aparentemente hay políticas públicas, pero los resultados pues no se ven. Entonces, ojalá en los demás municipios pudiéramos tener esos resultados que están teniendo en Funza. Bueno, entonces cedemos la palabra a nuestro siguiente invitado, Gustavo Forero, de Tenjo. Muchísimas gracias, Ruth. Primero que todo, pues un agradecimiento por la invitación.
Me parece muy valioso el ejercicio de formar red, de compartir el trabajo. Pienso que muchas veces hay grandes gestores en los territorios, pero su actividad queda muy encerrada en ese espacio, y esas experiencias igualmente son muy valiosas, poder compartirlas, el aprendizaje mutuo, los intereses en común que uno puede encontrar, sin duda le permite a uno crecer y encontrar apoyo con los compañeros. Pues en el caso de Fernando, nos conocemos ya hace bastantes añitos. Funza, tengo que reconocerlo, es el municipio, digamos, de Sabana Centro y Occidente, por lo menos de esta región central de Cundinamarca, que tiene mejor estructurado el eje patrimonial. Sin duda yo conozco los trabajos que se vienen haciendo en Mosquera, en Madrid, por supuesto aquí por este lado en Cajicá, Sopó, Zipaquirá, pero sin duda Funza se ha preocupado y ha logrado establecer y visibilizar el tema patrimonial, que es fundamental dentro del ejercicio público de la cultura, pero pues desafortunadamente siempre estaba como en un segundo plano, jugando entre el ejercicio investigativo de los especialistas y alguno que otro ejercicio de difusión y sensibilización a la comunidad, pero pues que a veces se queda como en los eventos, como estamos hablando de nuestro mes del patrimonio. En septiembre nos acordamos del patrimonio, pero pues obviamente es una cosa que atraviesa todo el tema de la identidad, del sentido de pertenencia y de reconocernos y valorar pues todas las cosas que tenemos en el territorio, las materiales y por supuesto las inmateriales. En el caso Eh, de, yo, yo le quiero robar un minutico para antes de irme, ¿sí? bueno, Ese ejemplo que Ruth decía y, por ejemplo, de Gustavo, ¿cuál ha sido una de las fortalezas de las políticas públicas de FUNSA? Que todo tiene que ir apoyado con acuerdos municipales. Y la descentralización del Centro Cultural Bacatá, eso nos ha ayudado a que nosotros manejemos esa estructura que dice Gustavo, esa consolidación de las políticas, porque ya va respaldado desde lo administrativo, pero también desde lo legislativo, para que esos proyectos no queden solos, sino sacas tú el programa y de una vez estás hablando con el concejal y dateándolo para que él sepa que esos acuerdos municipales son para el beneficio del territorio. Quería agregar eso, agradecerles también el tener esa perspectiva tan bonita del municipio, agradecerle a Ruth por su invitación y claro que sí, vamos a sacar ese espacio importante para apoyarnos entre Roberto Carlos, Gustavo y por supuesto con su merced y otros municipios para adelantar este trabajo tan bonito como es el patrimonio. Entonces, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Importante eso que mencionas. gracias, Fernando. Sí, que desde el consejo también apoyan, están trabajando por el rescate, por la recuperación, por la apropiación y el reconocimiento de todo este patrimonio que tenemos en nuestros municipios. Importantísimo porque eso también es un ejemplo o una propuesta que desde este programa le estamos haciendo a los mandatarios municipales, a los entes municipales, para que por favor en el desarrollo de estas políticas públicas se logre avanzar en la recuperación de esa memoria histórica que es identidad, como dice Gustavo, pero te estábamos robando la palabra, Gustavo, por favor, No, sí, señora, sigue. no. Es mucho más rico de todas maneras la interacción cuando uno está presentando y los aportes, porque también le surgen nuevas, de pronto, aportes y visiones. Sí, sí, yo pienso que de todas maneras el tema patrimonial y de memoria se ha ido fortaleciendo poco a poco. Mi trabajo en el tema de patrimonio tiene que ver básicamente con los vigías del patrimonio precisamente, que es una estrategia del Gobierno Nacional, del Ministerio de Cultura, para generar la apropiación en las comunidades sobre su propio patrimonio. Y eso tiene que ver
en el caso específico de Tenjo, que en el año 2010 se terminó la segunda fase del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Un plan que se formuló se generó durante 2 cuatrenios, que tuvo su finalización y su publicación en el año 2010. Y al ser, digamos, ya terminado y publicado, pues el Ministerio de Cultura pues fue al municipio y contó que existía ese programa de los Vigías del Patrimonio y que Tenjo, al tener ese reconocimiento por su plaza fundacional, es decir, su parque principal y todas las construcciones aledañas, ser reconocido como Patrimonio de la Nación, pues debíamos entrar en la tarea de nosotros mismos, no un agente externo, o sea, el ministerio que nos diga, un especialista. Esto es muy valioso, nosotros entrar a conocer eh, cuál era el valor de esos elementos, qué significaban, y por supuesto a la misma comunidad de brindar esa información. Y de ahí, desde ese año hasta la fecha, ya 10 añitos, yo he sido coordinador del grupo de vigías de patrimonio. Y el grupo de vigías de patrimonio pues ha tenido sus altibajos. Ese tipo de, digamos, de estrategias a veces, porque se proponen a los vigías como un voluntariado, digamos, es muy rico para las personas participar por sus motivaciones e intereses en un grupo, pero a veces los vigías como que no encuentran su asidero en qué hacer. Sí, a veces los vigías son unos veedores públicos del patrimonio, es decir, están pendientes de que las acciones del desarrollo, a veces desde el mismo Estado, atentan contra los elementos. Si es ese ejercicio, el de veeduría y controlar eso, o el ejercicio también se mueve un poco entre, obviamente, en el tema pedagógico, porque es fundamental a las nuevas generaciones, pues enseñarles qué significan las cosas, nosotros cómo vemos el pasado, nuestra historia y nuestra memoria, cómo los reinterpretamos. También pienso que es una acción muy importante, y por supuesto generar algún tipo de productos, es decir, libros, escritos, investigaciones. Pues en eso nos hemos movido. Como todos si bien yo considero que los grupos más viejos de vigías en el caso de Cundinamarca somos el de Funza y el de Tenjo. El de Funza pues de una vez, digamos, se incluyó dentro del componente institucional, pues ha tenido una permanencia y unos recursos mucho más sólidos, que ha sido el caso de Tenjo, que si bien yo soy docente del área de teatro, formador, a veces hay apoyo de la administración, a veces no lo hay. Se vuelve una cosa como coyuntural y de voluntades esporádicas, más no una política pública, que es lo que dice Fernando. Es decir, cuando algo es una política de Estado y está amparado por unos acuerdos donde ya hay unos presupuestos, pues simplemente el que llega pues tiene que mirar cómo lo ejecuta de la mejor manera. Cuando es una política de una administración, pues depende del interés, la voluntad y la disposición de un administrador de turno que quiera invertir, hacerle o no hacerle. En el caso de Tenjo, pues nosotros los vigíamos, hemos aprendido que los bienes de interés cultural pues pueden ser un arma de doble filo para sus tenedores, cosa que también se ha discutido con los temas arqueológicos, porque conlleva unas responsabilidades para los ciudadanos, pero de parte del Estado a veces tiene unas exigencias muy altas, complicados. Sin embargo, el grupo los últimos 5 años se ha focalizado mucho en el ejercicio pedagógico. Y frente a eso, pues yo quiero compartir algunas imágenes de los últimos 5 años de nuestro ejercicio pedagógico del grupo. Entonces voy a compartir la pantalla eh, Perfecto. en, es- en este momento, sí señora. Ay, están viendo ya la presentación, ¿sí? Sí, sí. Pues Tenjo tiene unos valores muy interesantes. O sea, primero, a nivel normativo, tener la declaratoria de un centro urbano declarado es muy escasa en Cundinamarca. De por sí es muy escasa a nivel nacional, porque es un proceso costoso y un proceso largo. Y pues Tenjo se dio a la tarea de hacerlo. Entonces, Tenjo tiene un parque principal. Curiosamente, por ejemplo, conserva 2 iglesias juntas.
Un templo, el Templo Doctrinero, que es una construcción terminada en 1632, una construcción muy antigua, con una pintura muy valiosa porque es Escuela Arce y Ceballos, por supuesto, unos cuadros del periodo colonial invaluables, y al lado pues tiene un templo, una iglesia, que es la iglesia Santiago Apóstol, que es de principios del siglo XX, en 1909 se inició su construcción y es neogótica. Y en el parque hay varias construcciones que reflejan y que es parte de los ejercicios que nosotros hacemos con los estudiantes. Porque los objetos, o sea, la exterioridad de los objetos también nos revela el sentir de una época, el sentir, es decir, la visión de país y de mundo y qué estaba sucediendo, que en el parque principal tenemos neorrepublicano, tenemos estilo francés, y yo lo percibo y en nuestros, digamos, talleres que hacemos con los estudiantes es esa visión de principios del siglo XX, de buscar una nación moderna y cosmopolita, y pues obviamente la mirada se volca en el continente europeo. Y a la vez Tenjo tiene patrimonio arqueológico, tiene pictografía. Y la pictografía, si bien hay en muchas partes de la sabana, la pictografía es un elemento muy delicado y con el tema del cambio climático, la expansión urbana, pues está realmente en un alto peligro de desaparecer. Entonces, inicio aquí este ejercicio, que igual que lo voy a hacer bastante rápido, solamente como por mostrar y de pronto generar algunas preguntas y compartir, por supuesto. En el año 2015 estaba en el imaginario y había hecho algunos inventarios, algunos arqueólogos, antropólogos en Tengo en los 80 y 90 sobre el tema de los pictogramas en la montaña. En el 2015 se hizo un convenio con el IDECUT donde se hizo ya un inventario mucho más formal y mucho más técnico sobre caras, motivos, para recomponer eso, digamos, ese inventario básico que se tenía hace por lo menos 20 años en Tengo. Entonces, en compañía de dos personas muy conocidas en el departamento en el tema de lo arqueológico y del pictograma, de los pictogramas, como son Diego Martínez Ellis y por supuesto Álvaro Botiva, en cabeza de esas dos personas, los vigías del patrimonio acompañamos a hacer el inventario, que es un inventario participativo de arte rupestre, donde se recorrieron las montañas y había, digamos, en el inventario inicial unos 10, 12 pictogramas, pero pues se llegó a 23 hallazgos de rocas con Fantástico. pictografía. Entonces se amplió muchísimo más y sobre todo se hizo un trabajo de mucho de los detalles, de las caras, de los motivos, como ya dije ya anteriormente, y algunas técnicas fotográficas para mejorar el contraste y poder ver bien lo que ya se ha perdido, porque es indudable, digamos, en el paso de los últimos 10, 15 años, la pictografía ha tenido un deterioro rapidísimo y eso se debe pues principalmente a las condiciones ambientales, la Sí. polución en la sabana de Bogotá, cambia la composición del aire por el CO2, el aumento de la temperatura, la disminución de la vegetación, son componentes que están afectando muy fuertemente en toda la sabana de Bogotá, la pictografía. Entonces, un ejercicio muy valioso y que pues a la comunidad tenjana, principalmente a nosotros los vigías, nos dejó muchos aprendizajes desde el componente técnico y formal y del ejercicio, digamos, de investigación y rigor en ese campo en particular. A partir de ahí, y nosotros generamos una serie de talleres que son talleres del Centro Histórico y Arte Rupestre que hacemos el grupo de los vigías. Y es congregar a los muchachos desde el parque y contarles cómo se da la fundación del pueblo. O sea, nosotros generamos un guión eh, que lo estructuramos desde un eje que es el agua, porque el pueblo tiene su ubicación donde antes había un asentamiento indígena, es decir, y es parte del ejercicio de la reflexión, o sea, no es que llegaron los españoles y antes no había nada, antes había gente.
y tenía un modo de vivir, una ubicación, y eligieron precisamente ese lugar por algo. Y es porque ahí bajaba una quebrada, la quebrada Tiguacé, y estaban en una pequeña zona elevada, porque pues la Sabana de Bogotá era una zona pantanosa, entonces tenían todos esos referentes, y ahí hacemos una reflexión alrededor del tema del agua como constructor de vida, que se proyecta tanto a la sabiduría de esas civilizaciones y como a nuestras visiones sobre la ecología hoy en día también. Entonces nos reunimos alrededor de la pila, porque antes el parque pues no tenía en el centro un monumento como lo tiene hoy en día el de Gaitán, sino tenía era la pila, porque la pila era donde la gente se abastecía el agua, porque volvemos a la reflexión, el agua es el que construye la civilización. Entonces de ahí hacemos un ejercicio donde hacemos la aproximación a lo arquitectónico, lo que significan los monumentos, o sea, qué conmemoran, qué personajes, qué eventos de la historia, y de ahí iniciamos un camino hacia las rocas con los jóvenes y estudiantes, que es una caminata muy corta, porque los cerros de Churuguaco quedan muy cerca, son una caminata de 10, 15 minutos para llegar a esos lugares que están marcados y mostrar que alrededor de esos lugares que están marcados, por ahí bajaba el agua y la quebrada, que sin duda nosotros no conocemos la real significación de esos símbolos, porque son muy abstractos, pero que ese lugar y esa cañada pues debía ser importante para ellos. Algo muy valioso que rescato aquí de las imágenes es que al lado izquierdo de la pantalla está el ejercicio con los estudiantes, y al lado derecho tuvimos la oportunidad de hacerlos con los docentes de algunas instituciones educativas públicas, Fantástico. porque es muy importante sensibilizar a los docentes, y de hecho en el grupo de los vigías hay una docente de un colegio, pero parte de los docentes no viven en el territorio, viven en los municipios cercanos y vienen a hacer clases, pero a veces desconocen el mismo Sí, territorio, cosa que es muy, muy contradictoria y muy importante de hacer ver, que se sienten un día en el parque, que uno les cuente lo que les cuenta a los estudiantes, y reconocer para que ellos ahí pues pueden tomar muchos insumos, porque hoy en día está bastante revaluado el ejercicio de las asignaturas como módulos muy separados, sino que en el conocimiento real del ser humano todo está interconectado. Por supuesto, cuando yo hablo de ciencias sociales, hablo del territorio, de sus valores, de sus ubicaciones, de su economía, está asociado, igual que con las ciencias naturales. Cuando yo hago la creación literaria, todo se puede unir, y es mucho sí. más significativo hablar desde un lugar en concreto, que a veces de imaginarios muy abstractos, sobre todo para los niños. Sí, Hay un proyecto que pues quiero ahí comentar, que es muy importante y muy valioso, que ha sido de una de las docentes del equipo de vigías, y ella lo llamó Construyendo Identidad. Si bien ella lo sí, comenzó como un ejercicio muy desde el sujeto, desde su individualidad, desde la literatura y la construcción de textos, al estar en el grupo de vigías se ha encadenado con la memoria de los mismos estudiantes y del pueblo, y ha generado unas publicaciones. Ahí pues colocó algunos ejercicios de unos dibujos de los estudiantes, poemas, libros, porque ese ejercicio de ese diálogo de los jóvenes que tienen su propia visión del pasado, ya uno un poco más adulto de su visión del pasado de la historia, es muy interesante generar esas discusiones y esas reflexiones. Ha sido un ejercicio muy continuo, y que en el cual los vigías se han apoyado precisamente porque haya habido la continuidad que a veces de pronto no está en la administración pública, pero en un espacio escolar que pues tiene una estabilidad mucho más amplia, se ha logrado consolidar. De hecho, esta institución educativa transformó su PEI, llamándolo un PEI con un eje en la identidad. Yo creo que Roberto Carlos más adelante nos contará cómo la Secretaría de Educación también ha asumido hoy en día una apuesta por el tema de la identidad y de la memoria mucho más fuerte. Es decir, ha salido de una docente a la institución, y de la institución ya está trascendiendo a la Secretaría de Educación. Entonces me parece un ejercicio sumamente valioso. Aquí muestro un ejercicio que hicimos muy interesante con los estudiantes en el año 2018, y fue salir a visitar diferentes lugares. Dos lugares que nos parecen muy significativos, como es Sutatausa, obviamente que tiene unas similitudes con Tenjo, con el tema de la capilla patrimonio arquitectónico. doctrinera, las capillas posas, la distribución, y Sutatausa tiene una ruta
una ruta de interpretación con unos paneles, es decir, un ejercicio. Podemos ver entonces que el patrimonio forma parte de nuestra identidad. Es nuestra identidad. Es arte, cultura, memoria, historia, tradiciones, razón por la que debemos reconocerlo, valorarlo y preservarlo. Llegamos al final de esta primera parte. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar aquí. Les recuerdo suscribirse al canal para que le llegue el anuncio del siguiente capítulo. Gracias a todos. Vamos para la segunda parte.